Cuando mis tíos Rodrigo y Patricia decidieron abandonar a mi abuela Elena después de su diagnóstico de Alzheimer, nunca imaginé que esa decisión de quedarme a cuidarla cambiaría mi vida para siempre. Una noche, mientras limpiaba su habitación, cuando abrí la caja de metal oxidada que encontré debajo de la cama de mi abuela, mis manos temblaron al ver $53,000 en efectivo envueltos en plástico, documentos viejos, fotografías de una mujer que no reconocí, pero que tenía sus mismos ojos grises, y un pasaporte con otro nombre que no era Elena Martínez. Mis tíos la habían abandonado 3 meses atrás cuando el doctor confirmó el Alzheimer, diciéndome que yo era la única sin responsabilidades reales. Nunca pensé que cuidarla me llevaría a descubrir que toda mi familia había vivido una mentira durante más de 40 años. Esa noche conté el dinero mientras ella dormía, escuchando su respiración irregular desde el cuarto de al lado, sintiendo que algo muy pesado se instalaba en mi pecho. La abuela Elena tenía 78 años, el cabello blanco siempre recogido en un moño apretado, y manos que temblaban cuando sostenía la taza de té. Los documentos tenían fechas de los años 70, direcciones de lugares que ya no existían y nombres que nunca había escuchado en las historias familiares. Cerré la caja cuando escuché sus pasos en el pasillo, guardándola rápidamente antes de que pudiera descubrirme con sus secretos en las manos. El aire de esa casa vieja en Coyoacán se sintió más pesado esa noche, como si las paredes supieran lo que yo acababa de encontrar. Algo me decía que abrir esa caja había sido un error, pero ya era demasiado tarde para pretender que no había visto nada. Mis tíos, Rodrigo y Patricia, vinieron por última vez un martes de septiembre, entrando sin saludar, como si mantener las apariencias ya no tuviera sentido. Rodrigo traía su traje gris arrugado y una mancha de café en la manga, ese mismo traje que usaba para presumir su trabajo en el banco. Patricia llegó con lentes de sol, aunque estaba nublado, revisando su teléfono cada 30 segundos como si esperara que alguien la rescatara de ahí. La abuela Elena estaba sentada en su sillón café junto a la ventana, mirando la calle con esa expresión perdida que apareció cuando empeoró. Rodrigo me dijo directamente que ellos ya habían hecho suficiente, que la abuela tenía su pensión de $1,200 mensuales y que yo debía hacerme cargo ahora. Patricia agregó que tenían que pensar en sus hijos, en las colegiaturas privadas de $3,000 al mes, en los viajes ya planeados para diciembre. Les dije que la abuela los estaba escuchando, que todavía entendía algunas cosas a pesar de la enfermedad, pero Rodrigo soltó una risa amarga. Me dejaron un papel con el número de un asilo que costaba $2,500 mensuales, diciendo que si yo no podía, entonces esa era la única opción. Salieron sin despedirse de ella, sin un abrazo ni una palabra amable, y el sonido de la puerta cerrándose resonó en toda la casa vacía. Me quedé parada en medio de la sala sintiendo una rabia fría subirme por la garganta, viendo cómo la abuela seguía mirando por la ventana como si nada hubiera pasado. Las primeras semanas fueron más difíciles de lo que imaginé cuando acepté quedarme con ella en esa casa que olía a humedad y a medicinas viejas. La abuela Elena se despertaba a las 3 de la mañana gritando nombres que yo no conocía, buscando personas que según ella la estaban esperando en la sala. Yo corrí a su habitación con el corazón golpeándome el pecho, encontrándola parada frente al espejo tocando su reflejo como si no se reconociera. Le preparaba té de manzanilla y la llevaba de vuelta a la cama, cantándole las mismas canciones que ella me cantaba cuando yo era niña. Durante el día era diferente. Había momentos de lucidez donde me miraba con esos ojos grises tan claros y me decía, «Gracias, mija», con una voz que sonaba quebrada. Dejé mi trabajo en la cafetería del centro que me pagaba $800 al mes porque no podía dejarla sola ni un momento. Usaba su pensión para comprar comida, medicinas que costaban $300 mensuales y pañales desechables que se llevaban otros 150. Las cuentas no cuadraban, pero yo seguía ahí, durmiendo en el sofá de la sala porque su cuarto quedaba muy lejos y tenía miedo de no escucharla si me necesitaba. Mis amigas dejaron de llamarme después del segundo mes, cansadas de que cancelara planes a último momento porque la abuela había tenido un mal día. La soledad se sentía como una manta pesada sobre mis hombros, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba la cara de mis tíos al abandonarla. Eso era suficiente para seguir adelante. Al menos por ahora.
Una tarde de octubre, mientras limpiaba su habitación, encontré otra fotografía escondida dentro de un libro viejo de poemas que tenía las páginas amarillentas. Era la misma mujer joven de la caja de metal, pero esta vez estaba junto a un hombre alto con traje oscuro y sombrero. Ambos sonreían frente a un edificio elegante que tenía un letrero que decía Hotel Presidente, y detrás de ellos se veía la Ciudad de México de los años 70. Le mostré la foto a la abuela mientras tomaba su sopa de verduras, preguntándole quién era esa mujer tan parecida a ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un momento pensé que había cometido un error al preguntarle sobre el pasado que probablemente ya no recordaba. Pero entonces me tomó la mano con una fuerza sorprendente y me dijo: «Esa era yo, mija, antes de todo esto, cuando todavía tenía otro nombre». Me quedé helada escuchándola hablar con una claridad que no había mostrado en semanas, contándome fragmentos de una historia que no tenía sentido. Dijo que el hombre de la foto se llamaba Alberto Sandoval y que había sido el amor de su vida antes de que todo se complicara. Mencionó algo de dinero que no les pertenecía, sobre una noche en Acapulco donde todo cambió y sobre una decisión que tuvo que tomar para proteger a alguien. Su voz se fue apagando mientras hablaba y sus ojos volvieron a perderse en algún lugar que yo no podía alcanzar. Guardé la fotografía en mi bolsillo sintiendo que cada respuesta que obtenía solo generaba más preguntas que no sabía si quería responder. Esa noche no pude dormir pensando en quién había sido realmente mi abuela antes de convertirse en la mujer que yo conocía. Don Fermín vivía en la casa de al lado desde hacía más de 50 años y siempre estaba regando sus plantas cuando yo salía al patio. Era un hombre de 82 años con bigote blanco y manos manchadas de tierra que olían a romero y a tiempo pasado. Un día me llamó desde su jardín y me preguntó cómo estaba Elena, usando ese tono suave que usan las personas mayores cuando hablan de alguien a quien conocen hace décadas. Le dije que estaba bien, dentro de lo posible, que el Alzheimer avanzaba, pero que yo hacía lo que podía por mantenerla cómoda. Don Fermín asintió despacio y luego me dijo algo que me dejó fría. Tu abuela siempre fue muy reservada, mija, pero yo sé que ella no siempre se llamó Elena Martínez. Me apoyé en la cerca de madera que separaba nuestros patios, sintiendo que el suelo se movía debajo de mis pies. Le pregunté qué quería decir con eso, y él se quedó en silencio por un momento largo, como si estuviera decidiendo cuánto debía contarme. Finalmente dijo que cuando ella llegó a esa casa en 1976, estaba sola, asustada, y tenía un bebé en brazos que lloraba todas las noches. Ese bebé era mi padre, quien murió en un accidente de auto cuando yo tenía 12 años, sin nunca hablarme de su infancia. Don Fermín agregó que Elena nunca recibía visitas, nunca hablaba de familia y que pagaba la renta siempre en efectivo cuando la mayoría usaba cheques. Me dijo que respetaba su privacidad, pero que siempre supo que ella estaba huyendo de algo o de alguien que la había lastimado profundamente. Sus palabras se quedaron flotando en el aire húmedo de la tarde mientras yo trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Rodrigo llamó un viernes por la noche, justo cuando terminaba de darle a la abuela su última medicina del día. Su voz sonaba molesta cuando preguntó cómo iban las cosas, como si realmente le importara después de 3 meses sin aparecer por la casa. Le dije que todo estaba bien, aunque era mentira, porque el dinero se estaba acabando y yo no sabía cuánto tiempo más podría sostener esta situación. Él soltó un suspiro largo y luego me dijo que había estado pensando en vender la casa para pagar el asilo definitivamente. Sentí que la rabia me subía por la garganta como ácido cuando le pregunté cómo se atrevía a siquiera sugerir eso, cuando él había abandonado sin mirar atrás. Rodrigo levantó la voz diciendo que la casa valía al menos $250,000 y que ese dinero serviría para darle mejores cuidados de los que yo podía ofrecerle. Le dije que la casa era de la abuela y que mientras ella viviera nadie iba a sacarla de ahí. Que si tanto le preocupaba su bienestar, entonces debería venir a ayudarme en lugar de llamar con propuestas egoístas. Él se rió con ese tono burlón que siempre usaba cuando quería hacerme sentir pequeña, diciendo que yo era una ingenua si pensaba que podía mantener a la abuela con su pensión miserable. Agregó que Patricia y él tenían derechos legales sobre la propiedad porque eran los hijos mayores, y que eventualmente harían lo que tuvieran que hacer. Colgó antes de que pudiera responderle y yo me quedé con el teléfono en la mano,
temblando de impotencia y de una furia que no sabía cómo canalizar. Esa noche tomé la decisión de investigar más sobre el pasado de la abuela, porque presentía que ahí había algo que podía cambiar todo. Volví a sacar la caja de metal y esta vez revisé cada documento con cuidado bajo la luz amarillenta de la lámpara del comedor. Había un pasaporte viejo a nombre de Mariana Flores Cortés, con la fotografía de mi abuela cuando tenía unos 30 años. Encontré recibos de un banco en Acapulco fechados en 1975 por depósitos de $20,000, $30,000, $45,000 en diferentes meses. Había cartas escritas a mano con una letra elegante que hablaban de negocios turbios, de socios que no confiaban entre sí, de amenazas veladas. Una de las cartas estaba firmada por Alberto Sandoval, el mismo hombre de la fotografía, y decía: «Mariana, si estás leyendo esto es porque algo me pasó. El dinero está limpio ahora, es tuyo y del niño. Vete lejos y no mires atrás». Mis manos temblaron mientras leí esas palabras que habían sido escritas casi 50 años atrás por un hombre que probablemente estaba muerto. Encontré un certificado de nacimiento de mi padre que decía que su madre era Mariana Flores y que el padre era desconocido. Todo empezaba a tener sentido de una manera retorcida y dolorosa. Mi abuela había huido de una vida peligrosa, había cambiado de identidad y había criado a mi padre sola con dinero que venía de fuentes que yo no quería imaginar. Guardé los documentos sintiendo que conocía a una completa extraña, en lugar de la mujer que me había cuidado durante mi infancia. Pero, al mismo tiempo, sentí algo parecido al respeto por alguien que había tenido el coraje de empezar de cero para proteger a su hijo. Esa madrugada, la abuela se despertó gritando el nombre de Alberto y yo corrí a su habitación, encontrándola sentada en la cama, con los ojos muy abiertos. La abracé mientras temblaba y lloraba diciendo que lo sentía mucho, que ella no quiso que las cosas terminaran así. Le pregunté suavemente de qué estaba hablando y, para mi sorpresa, comenzó a contarme todo con una lucidez escalofriante. Me dijo que cuando tenía 28 años trabajaba como secretaria en una empresa de importaciones en Acapulco, que en realidad era una fachada para lavar dinero. Alberto era el contador y se enamoraron mientras descubrían la verdad sobre los negocios sucios de su jefe, un hombre llamado Ricardo Montiel, que tenía conexiones con gente muy peligrosa. Decidieron robar $300,000 y huir juntos para empezar una nueva vida, pero la noche que iban a escapar, todo salió mal. Alberto llegó al hotel ensangrentado, diciéndole que los habían descubierto y que ella tenía que irse inmediatamente con el dinero y no volver nunca. Le entregó una maleta llena de efectivo y un pasaporte falso. Le dio un último beso y la empujó hacia un taxi mientras los hombres de Montiel subían las escaleras. Ella estaba embarazada de 2 meses y no tuvo tiempo de decírselo antes de que la puerta del taxi se cerrara. Nunca lo volvió a ver y supo por los periódicos 2 semanas después que habían encontrado su cuerpo en el fondo de un barranco. Mi abuela lloraba contándome esto mientras yo la sostenía, sintiendo que todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronaba como arena entre mis dedos. 2 semanas después, Rodrigo apareció sin avisar con un abogado que traía un portafolio de cuero negro y una sonrisa que me dio mala espina. Entraron a la sala como si fueran dueños del lugar mientras yo preparaba el almuerzo de la abuela en la cocina. El abogado se presentó como licenciado Héctor Ruiz y comenzó a explicar con voz profesional que había formas legales de declarar a la abuela incapacitada mentalmente para tomar decisiones. Rodrigo agregó que era lo mejor para todos, que así podrían vender la casa y asegurar su futuro en un lugar donde reciba atención especializada. Les dije que se largaran de mi casa, y Rodrigo soltó esa risa amarga otra vez, recordándome que técnicamente era la casa de la abuela, y que él, como hijo mayor, tenía más derechos que yo. El licenciado Ruiz sacó unos papeles y los puso sobre la mesa, diciendo que solo necesitaban que yo firmara como testigo del estado mental de Elena. Les dije que nunca firmaría algo así, y que si querían pelear esto, lo haríamos en corte donde un juez podría ver que ellos la habían abandonado sin mirar atrás. Rodrigo se puso rojo de rabia y me dijo que yo era una estúpida jugando a la heroína cuando no tenía ni para comer. En 2 meses estaría rogándoles ayuda. Se fueron dando un portazo que hizo temblar los marcos de las fotos en la pared, y yo me senté en el sofá tratando de no llorar. Sabía que Rodrigo no iba a rendirse, y que necesitaba encontrar una forma de proteger a la abuela y a mí misma de lo que venía.
Decidí ir al banco con algunos de los documentos viejos que encontré en la caja, esperando obtener información sobre las cuentas de mi abuela. La empleada era una mujer joven con lentes rojos que me atendió con amabilidad hasta que mencioné el nombre Mariana Flores Cortés. Su expresión cambió inmediatamente y me dijo que necesitaba hablar con el gerente sobre ese tema específico. El gerente era un hombre de unos 60 años, llamado Ernesto Vidal, que me hizo pasar a su oficina con las cortinas cerradas. Me preguntó directamente cómo había obtenido ese nombre, y yo le expliqué que Mariana era mi abuela y que ahora vivía como Elena Martínez. Don Ernesto se quedó en silencio por un momento largo y luego me dijo algo que me dejó sin aire. Había una cuenta a nombre de Mariana Flores Cortés que llevaba inactiva desde 1976 con un saldo de $187,000. El dinero había estado acumulando intereses durante casi 50 años y ahora sumaba aproximadamente $420,000 que nadie había tocado. Me explicó que necesitaría documentos legales para probar la identidad de mi abuela y acceder a esos fondos, pero que definitivamente el dinero le pertenecía. Salí del banco caminando como si estuviera flotando, con un papel en mi bolsillo que contenía información de la cuenta y un número de teléfono directo de don Ernesto. Por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza, mezclado con el miedo de lo que Rodrigo haría si se enteraba de esto. Esa noche no le conté a nadie sobre el dinero del banco, porque sabía que tenía que moverme con cuidado y en silencio. Contraté a una abogada joven llamada Daniela Torres que me cobraba $150 por hora, pero que tenía reputación de ser agresiva con casos de derecho familiar. Le mostré todos los documentos, le conté la historia completa de Mariana Flores y Elena Martínez y le expliqué la situación con mis tíos. Daniela escuchó todo tomando notas rápidas en su laptop y luego me miró con una expresión seria diciendo que teníamos un caso fuerte pero complicado. Me explicó que necesitábamos hacer 3 cosas. Primero, obtener una orden judicial para cambiar legalmente el nombre en los documentos bancarios de Mariana a Elena. Segundo, conseguir que un juez me nombrara tutora legal de la abuela para tomar decisiones financieras en su nombre. Tercero, documentar el abandono de Rodrigo y Patricia para evitar que pudieran reclamar derechos sobre el dinero o la propiedad. Me dijo que todo el proceso tomaría al menos 3 meses y costaría alrededor de $5,000 en honorarios legales. Usé parte del efectivo de la caja de metal para pagarle un adelanto de $2,000 y firmé un contrato que me hacía sentir finalmente que estaba tomando control de la situación. Daniela me advirtió que Rodrigo probablemente se pondría violento cuando se enterara, pero que mientras tuviéramos los documentos correctos, la ley estaría de nuestro lado. Salí de su oficina sintiendo una mezcla de miedo y determinación que me hacía caminar más rápido de lo normal. Rodrigo se enteró de mis movimientos legales 2 semanas después, cuando el notificador judicial llegó a su casa con los papeles de la tutela. Apareció en mi puerta a las 11 de la noche, completamente borracho, golpeando con los puños y gritando que yo era una ladrona tratando de robarle su herencia. Llamé a la policía mientras él pateaba la puerta y amenazaba con tirarla si no le abría inmediatamente. La abuela se despertó asustada y yo tuve que encerrarla en su habitación para que no viera a su propio hijo en ese estado. Los policías llegaron 15 minutos después y lo encontraron sentado en las escaleras del porche llorando como niño. Le hicieron prueba de alcoholemia y marcó 2 veces el límite legal, así que lo arrestaron por alteración del orden público y amenazas. Antes de que se lo llevaran, me miró con un odio tan puro que sentí que me quemaba la piel, diciéndome que esto no iba a quedar así. Patricia llamó a la mañana siguiente para decirme que yo había arruinado la vida de su esposo y que iban a pelear cada centavo hasta que no me quedara nada. Le dije que deberían haber pensado en eso antes de abandonar a su madre cuando más los necesitaba. Colgué el teléfono y lloré por primera vez en meses. No de tristeza, sino de agotamiento emocional por tener que pelear contra mi propia familia. La abuela me encontró llorando en la cocina y me acarició el cabello con sus manos temblorosas, diciendo: «No llores, mija, todo va a estar bien». En ese momento supe que había tomado la decisión correcta sin importar cuánto costara. La audiencia para la tutela legal fue en una sala pequeña del juzgado familiar que olía a papel viejo y a café frío. Rodrigo apareció con su propio abogado, un hombre mayor llamado licenciado Carranza, que tenía reputación de ganar casos sucios. Presentaron un argumento diciendo que yo había manipulado a la abuela para obtener acceso a su dinero.
y que ellos, como hijos legítimos, deberían tener prioridad en las decisiones. Daniela respondió presentando evidencia fotográfica de los 3 meses que yo había cuidado a la abuela sola, recibos médicos, fotos de nosotras juntas y testimonios escritos de los vecinos, incluido don Fermín. Mostró los registros telefónicos probando que Rodrigo solo había llamado 2 veces en 3 meses y que Patricia nunca se había comunicado. El licenciado Carranza trató de argumentar que mis tíos tenían trabajos demandantes y familias que atender, pero la jueza Torres lo interrumpió con sequedad. La juez era una mujer de unos 50 años con el cabello gris corto y una expresión que no dejaba espacio para mentiras. Le preguntó directamente a Rodrigo por qué había esperado 3 meses para mostrar interés en su madre y él tartamudeó algo sobre responsabilidades laborales. La jueza revisó todos los documentos en silencio durante 5 minutos que se sintieron como horas. Finalmente, dictaminó que yo sería nombrada tutora legal temporal por 6 meses mientras se evaluaba la situación completamente. Rodrigo golpeó la mesa con el puño y su abogado tuvo que calmarlo antes de que lo sacaran de la sala. Salí del juzgado sintiendo que había ganado una batalla, pero que la guerra apenas comenzaba. Con la orden judicial en mano volví al banco, donde don Ernesto me recibió personalmente en su oficina privada. Firmé más documentos de los que había firmado en toda mi vida, mientras él explicaba los procesos de transferencia y las opciones de inversión. Me recomendó mover el dinero a una cuenta nueva a nombre de Elena Martínez, con mi firma autorizada como tutora legal. El proceso tomó 2 horas, pero al final tenía acceso a los $420,000 que habían estado esperando durante medio siglo. Don Ernesto me sugirió hablar con un asesor financiero antes de tomar decisiones grandes y me dio el contacto de alguien de confianza. Salí del banco con una tarjeta de débito en el bolsillo y una sensación de irrealidad que me hacía caminar despacio. Le conté a la abuela esa tarde mientras tomaba su té, simplificando la historia para que pudiera entender que ya no tendríamos que preocuparnos por el dinero. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo, Alberto quería que el dinero fuera para el niño, para que tuviera una vida mejor. Le dije que gracias a ese sacrificio, yo ahora podía darle la vida que merecía en sus últimos años. Contraté a una enfermera de medio tiempo llamada Rosa, que cobraba $1,200 al mes para ayudarme con los cuidados. Arreglé las goteras del techo, que costaron $3,500, y pinté toda la casa por otros $2,000. La abuela sonreía más seguido ahora que la casa olía a pintura fresca y había alguien más ayudándome con las tareas pesadas. Rodrigo intentó apelar la decisión de la tutela, pero su abogado se retiró del caso cuando se dio cuenta de que no tenía fundamentos legales sólidos. Patricia dejó de contestar mis llamadas y bloqueó mi número después de que le envié fotos de la abuela feliz en su casa renovada. Decidí no contarles sobre el dinero del banco porque no merecían saberlo después de todo lo que habían hecho. En lugar de eso, contraté a un detective privado llamado Omar Reyes, que costaba $800 al día para investigar las finanzas de Rodrigo. Omar descubrió que mi tío tenía deudas de tarjetas de crédito por más de $45,000 y que había sacado un préstamo contra su casa por otros $70,000. Toda esa fachada de éxito financiero era mentira sostenida por créditos que no podía pagar. Me reuní con Rodrigo en un café del centro una tarde lluviosa de enero, pidiéndole que viniera solo para hablar de la abuela. Llegó con esa expresión arrogante que siempre usaba cuando pensaba que tenía ventaja. Le mostré los reportes financieros de Omar y vi cómo su cara se ponía pálida mientras leía. Le dije que yo podría compartir esta información con Patricia o podríamos llegar a un acuerdo. Él firmaba un documento renunciando a cualquier reclamo sobre la casa o el dinero de la abuela y yo guardaba silencio. Rodrigo apretó los papeles entre sus manos hasta que se arrugaron, pero al final firmó el documento que Daniel había preparado. Me levanté de la mesa sin despedirme, sintiendo algo frío y satisfactorio instalarse en el pecho. La venganza no fue dramática ni ruidosa. Fue un documento firmado en un café vacío un martes por la tarde. Contraté a Omar otra vez para investigar qué había pasado realmente con Alberto Sandoval en 1976. Encontró archivos de periódicos viejos digitalizados que hablaban del caso. Alberto fue encontrado muerto en un barranco cerca de Acapulco con 3 disparos. La investigación oficial concluyó que fue un asalto durante un robo, pero nunca arrestaron a nadie. Omar siguió investigando y encontró que Ricardo Montiel, el jefe de la empresa Fachada, murió en 1982 en Miami de un ataque al corazón. Sus hijos vendieron todos los negocios y ahora viven vidas completamente legales sin conexión con el pasado criminal.
No había nadie vivo buscando el dinero robado ni vengándose de una mujer que había desaparecido hace casi 50 años. Le mostré toda esta información a la abuela en uno de sus días buenos, y ella lloró sosteniendo la foto vieja de Alberto contra su pecho. Me dijo que siempre había tenido miedo de que alguien la encontrara, que por eso nunca hizo amigos cercanos ni habló de su pasado. Vivió media vida mirando por encima del hombro esperando que el pasado la alcanzara, cuando en realidad ya no quedaba nadie que le importara. Le dije que ahora podía descansar sabiendo que estaba a salvo, que Alberto había logrado protegerla incluso después de muerto. Esa noche la abuela durmió tranquila por primera vez en años y yo me quedé despierta pensando en cuánto dolor innecesario había cargado tanto tiempo. La paz llegó lentamente como el amanecer, sin drama ni fanfarria, simplemente como la ausencia del miedo constante. Daniela me sugirió que documentara toda la historia de la abuela en un video testimonial mientras todavía tenía momentos de lucidez. Contraté un camarógrafo profesional llamado Luis que grabó durante 3 tardes completas mientras la abuela contaba su vida. Habló de crecer pobre en Oaxaca, de mudarse a Acapulco buscando oportunidades, de enamorarse de Alberto sin saber en qué estaban metidos. Contó la noche del escape con detalles que me hicieron llorar detrás de la cámara. La sangre en la camisa de Alberto, el peso de la maleta llena de dinero, el último beso antes de nunca volver a verlo. Explicó cómo cambió su identidad con la ayuda de un falsificador que le costó $5,000. Cómo llegó a Ciudad de México sin conocer a nadie. Cómo crió a mi padre trabajando como costurera de verdad esta vez. Mi padre nunca supo la verdad sobre su origen y ella decidió llevarse el secreto a la tumba para protegerlo. El video duraba 2 horas y media y era el testamento más honesto y doloroso que había escuchado en mi vida. Luis me entregó 3 copias diciéndome que esta era historia importante que merecía ser preservada. Guardé una copia en una caja de seguridad del banco, otra con Daniela y otra en mi computadora con contraseña. No sabía si algún día alguien más vería este testimonio, pero me daba paz saber que la verdad de la abuela estaba documentada. Su historia no moriría con ella olvidada en algún asilo como mis tíos habían planeado. Patricia apareció sin avisar un sábado de febrero con una maleta en la mano y lágrimas corriendo por su cara perfectamente maquillada. Rodrigo la había rejado después de enterarse por el banco que su solicitud de préstamo contra la casa de la abuela había sido rechazada. Me confesó entre sollozos que estaban quebrados, que los colegios privados de sus hijos costaban $6,000 mensuales y que ya no podían pagarlos. Me pidió perdón de rodillas en la sala, diciendo que había sido una cobarde al abandonar a su madre cuando más la necesitaba. Le dije que sus disculpas llegaban demasiado tarde y con motivaciones equivocadas, que solo estaba ahí porque necesitaba dinero, no porque realmente le importara a la abuela. Patricia lloró más fuerte, admitiendo que tenía razón, pero que no sabía qué más hacer, que sus hijos iban a perder su casa en 3 meses si no conseguía ayuda. Le ofrecí un trato. Ella podía ver a la abuela cada semana, ayudarme con los cuidados reales, y a cambio yo le prestaría $15,000 para sus deudas más urgentes. El préstamo sería con contrato legal, con pagos mensuales de $500 durante 3 años. Y si faltaba a más de 2 pagos, perdería cualquier derecho futuro sobre cualquier cosa relacionada con la familia. Patricia aceptó desesperada y firmó todo lo que le puse enfrente. La abuela se alegró de ver a su hija después de tanto tiempo, aunque no siempre la reconocía. Patricia venía cada miércoles y domingo. Bañaba a la abuela, le leía el periódico y lloraba cuando pensaba que nadie la veía. Yo no sentí satisfacción viendo su humillación, solo un cansancio profundo por todo lo que había tenido que hacer para llegar hasta aquí. La abuela empeoró rápidamente durante la primavera de ese año y los doctores me dijeron que probablemente no llegaría al verano siguiente. Dejó de reconocerme la mayoría de los días y pasaba horas mirando por la ventana esperando a alguien que nunca llegaba. Rosa y yo nos turnábamos para cuidarla las 24 horas, asegurándonos de que estuviera cómoda y sin dolor gracias a la morfina que costaba $400 semanales. Patricia cumplió su palabra y vino cada semana sin falta, cantándole canciones de su infancia que a veces hacían que la abuela sonriera. Don Fermín pasaba por las tardes y se sentaba junto a su cama contándole historias de los viejos tiempos del barrio cuando ella recién había llegado.
Una noche de mayo la abuela tuvo un momento de lucidez total y me llamó por mi nombre claramente. Me dijo, gracias por cuidar de mí, mija, por no abandonarme como pensé que todos lo harían. Le dije que nunca podría abandonarla porque ella había sido más madre para mí que mi propia madre ausente. Me contó que Alberto le había dicho la noche que huyeron que el amor verdadero no era quedarse cuando era fácil, sino proteger cuando era peligroso. Dijo que yo había entendido esa lección sin que nadie me la enseñara y que estaba orgullosa de la mujer en la que me había convertido. Murió 3 semanas después, en su silla junto a la ventana, un martes por la tarde mientras Rosa le leía poemas de Neruda. Fue pacífico y tranquilo, exactamente como ella habría querido después de una vida llena de miedo y escape. El funeral fue pequeño e íntimo en una capilla del centro que olía a velas y a flores blancas que costaron $800. Patricia vino con sus hijos adolescentes que conocían a su abuela solo por fotografías e historias filtradas. Rodrigo apareció al final de la ceremonia, manteniéndose alejado en la última fila sin atreverse a acercarse. Don Fermín dio un discurso corto hablando de la mujer valiente que había conocido hace 50 años, de cómo había criado sola a su hijo trabajando duro sin quejarse nunca. Rosa lloró discretamente en su asiento, recordando los 6 meses que había pasado cuidándola como si fuera su propia abuela. Daniela me vino y abrazó fuerte diciéndome que había hecho todo lo humanamente posible y más. Yo no lloré durante la ceremonia, porque sentía que ya había llorado todas las lágrimas que tenía durante los últimos 9 meses. Después del entierro en el Panteón de San Isidro, donde la tumba costó $3,500, volví a la casa vacía que ahora era legalmente mía según el testamento que habíamos preparado. Patricia intentó abrazarme en el estacionamiento, pero yo solo asentí cortésmente y me subí a mi carro. Rodrigo me miró desde lejos con una expresión que podría haber sido arrepentimiento o solo más resentimiento. Nunca lo sabré porque fue la última vez que lo vi. La casa se sentía diferente esa noche, como si el alma del abuelo hubiera finalmente encontrado paz y hubiera dejado atrás solo silencio. Me tomé 2 semanas para decidir qué hacer con la casa que ahora valía $320,000 según la tasación más reciente. Podría venderla y usar el dinero para empezar una nueva vida en otra ciudad donde nadie conociera mi historia. Podría quedármela y vivir ahí con los recuerdos de todo lo que había pasado durante esos meses intensos. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré una última caja que la abuela había escondido con fotografías de mi padre cuando era niño. Había fotos de él en su primer día de escuela, en su graduación de preparatoria, en su boda con mi madre que lo dejó cuando yo tenía 6 años. La abuela había documentado cada momento importante de su vida, a pesar de estar huyendo constantemente de su pasado. Me di cuenta que esa casa no era solo un edificio viejo en Coyoacán, sino el lugar donde mi padre había crecido protegido por una madre que lo amaba más que su propia seguridad. Decidí quedarme y convertir la casa en algo que honrara su memoria de una manera que tuviera sentido. Invertí $40,000 en renovar completamente el primer piso para convertirlo en un pequeño centro comunitario que ofrecía cuidado diario gratuito para adultos mayores con Alzheimer. Contraté a Rosa como administradora con un salario de $2,000 mensuales y a 2 auxiliares más que cobraban $1,300 cada una. El centro abrió en octubre con capacidad para atender a 8 personas diarias y se llenó en la primera semana. Las familias llegaban agradecidas de tener un lugar donde sus seres queridos recibían cuidado digno sin tener que pagar los $5,000 mensuales que cobraban los centros privados. Patricia siguió pagando su préstamo religiosamente cada mes y eventualmente logramos construir algo parecido a una relación cordial basada en respeto mutuo más que en sangre. Sus hijos a veces venían a ayudar como voluntarios en el centro los sábados y me sorprendió descubrir que eran buenos chicos a pesar de todo. Rodrigo nunca volvió a contactarme y me enteré por Patricia que se había mudado a Monterrey a trabajar en un banco más pequeño, ganando la mitad de lo que ganaba antes. No sentí ni satisfacción ni lástima por él, solo indiferencia absoluta, que es probablemente lo más cruel que puede sentir una persona por un familiar. Don Fermín murió en su sueño 2 años después del funeral de la abuela y en su testamento me dejó su casa junto con una carta que decía que yo le había recordado lo que significaba cuidar de alguien sin esperar nada a cambio. Vendí su casa por $210,000 y usé el dinero para expandir el centro comunitario al 2º piso, duplicando la capacidad a 16 personas.
El centro se llamaba Casa Mariana en honor al nombre real de mi abuela y tenía una placa en la entrada que decía «En memoria de quienes amaron en silencio y protegieron en las sombras». Cada mañana cuando abría las puertas y veía a las familias llegando con sus seres queridos enfermos, sentía que finalmente había encontrado el propósito de todo lo que había vivido. La historia de la huella no había sido solo sobre dinero escondido o identidades falsas, sino sobre el sacrificio silencioso que hacen algunas personas para que otros puedan vivir sin miedo. 5 años después de la muerte de la abuela, recibió una carta certificada de un bufete de abogados en Acapulco que casi tiró a la basura pensando que era publicidad. La abrí por curiosidad y descubrí que era de los herederos de Alberto Sandoval buscando a Mariana Flores Cortés. Resulta que Alberto había dejado un testamento sellado en 1976 con instrucciones de que solo se abriera 30 años después de su muerte. El testamento había sido abierto recientemente durante la liquidación final de su patrimonio y contenía una carta dirigida a Mariana. Viajé a Acapulco en autobús, un viaje de 5 horas que me dio tiempo para pensar en todo lo que había cambiado desde aquella noche que abrí la caja de metal. El abogado era un hombre joven llamado licenciado Mora, que me entregó la carta original escrita a mano con la letra elegante que ya conocía de los documentos viejos. La carta decía: Mariana, si estás leyendo esto significa que sobreviviste y que nuestro hijo creció a salvo lejos de este infierno. Quiero que sepas que no me arrepiento de nada porque cada decisión que tomamos fue para protegerte. El dinero es tuyo. Límpialo, úsalo, vive la vida que ambos soñamos. Y si algún día nuestro hijo o sus hijos encuentran esta carta, que sepan que su abuelo murió protegiendo a la mujer que amaba. Lloré en esa oficina de abogados en Acapulco como no había llorado desde el funeral, sosteniendo las palabras de un hombre muerto hace casi 50 años que todavía me hablaba a través del tiempo. Regresé a Ciudad de México con la carta guardada en mi bolso como si fuera el objeto más valioso del mundo. La enmarqué y la colgué en mi oficina del centro comunitario junto a la fotografía de la abuela joven con Alberto frente al Hotel Presidente. Cada vez que la leía, recordaba que el amor verdadero no siempre es romántico ni perfecto, sino a veces brutal y sacrificado. Usé parte del dinero restante de la cuenta de la abuela para crear un fondo de becas que ayudaba a familias de bajos recursos a pagar los cuidados médicos de sus adultos mayores. El fondo otorgaba hasta $2,000 mensuales por familia y había ayudado a 53 personas en los últimos 3 años. Atricia se volvió voluntaria regular del centro después de terminar de pagar su préstamo, trayendo comida casera los domingos para los pacientes y sus familias. Me confesó un día, mientras pelábamos papas en la cocina, que cuidar de la abuela esas últimas semanas había sido lo más real que había hecho en años de vivir una vida falsa. Daniela siguió siendo mi abogada y amiga, ayudándome a navegar las complejidades legales de mantener una organización sin fines de lucro. Rosa se casó con Luis, el camarógrafo que había grabado el testimonio de la abuela, y ahora tenían una hija de 2 años que corría por los pasillos del centro llenándolo de risas. Yo nunca me casé ni tuve hijos, pero no me sentía sola, rodeada de todas estas personas y estas historias que se entrelazaban con la mía. Había construido una familia de verdad de las cenizas de la familia de sangre que me había fallado. Han pasado 8 años desde aquella noche que encontré la caja de metal. Y a veces todavía siento que estoy viviendo la vida de otra persona. La casa en Coyoacán sigue siendo mi hogar y el centro comunitario atiende ahora a 24 personas diarias con una lista de espera de más de 100 familias. Abrimos una segunda ubicación en Iztapalapa con fondos de donaciones privadas y apoyo del gobierno local que nos da subsidios de $8,000 mensuales. Patricia y yo cenamos juntas cada viernes y aunque nunca seremos cercanas, hemos aprendido a respetarnos mutuamente por lo que cada una tuvo que sacrificar. Rodrigo me envió una carta hace 2 años pidiendo perdón sin pedir nada a cambio, y yo le respondí diciéndole que lo perdonaba, pero que no quería volver a verlo. El perdón no significaba olvidar ni reconstruir algo que nunca existió realmente. Visito la tumba de la abuela cada mes, llevando flores blancas que cuestan $25, y me siento en el pasto contándole sobre el centro y sobre todas las vidas que hemos tocado. A veces siento que ella está allí,
escuchándome con esos ojos grises claros que veían más de lo que decían. He aprendido que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien se queda cuando todos los demás se van. He aprendido que el dinero puede ser maldición o bendición dependiendo de cómo decides usarlo. Y he aprendido que la paz no llega con venganza dramática ni con victorias ruidosas. La paz llega en mañanas silenciosas, cuando abres las puertas de un lugar que construiste con amor y ves rostros agradecidos que te recuerdan por qué decidiste quedarte cuando era más fácil irse.